Buenas noches con todos. Los saluda Giovanna Ramírez, gerente general de Rancor International Training. Les damos la bienvenida y las gracias a nuestros amigos de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, República Dominicana, Venezuela y Perú por asistir a nuestro webinar gratuito SST Burnout, el elefante invisible en la habitación. Esta noche nos acompañan y tenemos el honor de presentar desde México al médico especialista en salud ocupacional Mauricio Fonseca, quien tiene experiencia en la prevención y manejo de riesgos psicosociales. Es reconocido por su enfoque de impacto del estrés laboral y el bienestar de los trabajadores de las organizaciones. Y desde Perú, el médico ocupacional Kevin Vigil Vega, médico cirujano titulado y habilitado con más de 10 años de experiencia profesional en el rubro de seguridad y salud en el trabajo. Actualmente es director técnico de Rancor International Training. Con esto damos inicio a nuestro webinar y al final nuestros ponentes podrán responder a algunas de sus preguntas. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Giovanna, por la presentación. Buenas noches, Mauricio. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en este tema que ha despertado tanto interés y de tantos lugares de Latinoamérica. ¿Cómo estás? No, muy bien, muy bien. No sé si me están escuchando bien. ¿Se escucha bien? Ok, no, súper, súper. Viendo muchas personas conocidas en el chat y pues qué chévere que este tema esté generando tanta intriga y tantas dudas, porque finalmente eso es lo que es lindo de la ciencia, que permite ser criticada ella misma y permite pues desde diferentes órbitas y desde diferentes aristas poder proponer algunos abordajes diferentes. Entonces creo que es muy bien recibido, qué chévere que estén conectados. Sé que están terminando mucho sus jornadas de trabajo o han sacado y han arrancado un pedacito de su tiempo, de su familia, de su descanso para estar conectados acá. Así que de verdad muchísimas gracias y esperamos que este espacio pues sea muy nutritivo para ustedes. Así es, Mauricio. Y vamos, porque el tiempo si no nos gana, cuéntanos primero para, digamos, marcar la cancha y tener todos claros, este, ¿a qué llamamos o a qué definimos o cómo se hace el diagnóstico de burnout? Y sobre eso comenzar bueno, a que nos cuentes un poquito cómo, bueno, la hipótesis de tu tesis doctoral. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Va, me parece muy bien. Antes que eso, quería contarles un poquito por qué escogimos el título del elefante en la habitación. Y con esto voy a hilar un poquito el tema del burnout. Es un cuento indio, básicamente es una parábola que ilustra a una aldea, un grupo de personas ciegas que nunca han visto un elefante. Y un día, pues un elefante fue llevado a la aldea y los ciegos fueron invitados pues a tocar el elefante para saber cómo eran. Cada uno tocó una parte diferente del animal. Uno tocó la pata del elefante y dijo, ah, el elefante es como un pilar fuerte y rugoso. Otro tocó la cola y exclamó pues que era una cuerda delgada y flexible. El tercero tocó la oreja y argumentó pues que el elefante es como un abanico grande y suave. Y otro más tocó el costado y declaró que el elefante era como una pared ancha y plana. Cada uno insistía en que su descripción era correcta y comenzaron a discutir y ninguno de ellos podía ver el elefante en su totalidad, por lo que entendían una sola parte pues de lo que era el elefante, en este caso de lo que es el fenómeno. Yo preparé un par de diapositivas un poquito como para esquematizar este tema y poderle dar un poco más de entendimiento. Entonces, si me permitís, voy a compartir pantalla. Eh, Básicamente, todo esto arranca por definir qué es salud, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud ya nos dice que es este estado de equilibrio y nombra algo muy importante y es un énfasis
que la mayoría de organizaciones está buscando actualmente, y es todo este concepto del bienestar. O sea, la teoría del bienestar, que básicamente es un componente integral de la salud y que no solo busca la afección de afecciones físicas, sino también las psicológicas. Entonces, en este marco, yo tengo la salud, y la salud está influenciada por diferentes tipos de determinantes. Y hay determinantes sociales, políticos, genéticos, los estilos de vida que finalmente infieren en ese desarrollo, pues, de la salud. Puntualmente de la salud, voy a ampliar este concepto a la salud mental. Y hay diferentes tipos de salud mental en función del bienestar de cada persona. Hay una salud mental pública, hay una salud mental emocional, hay una salud mental psicológica, hay una salud mental social, y de la que yo quiero hablar es de la salud mental laboral. Y la idea es que ustedes puedan entender la salud mental laboral como justamente la que está en marco de los sitios de trabajo. Entonces, frente a eso, yo tengo los entornos de trabajo. Y esos entornos de trabajo, cuando son inseguros, crean factores de riesgo para la salud mental de las personas. Esos factores de riesgo también se conocen como factores psicosociales, que son estas características o condiciones del trabajo que hacen que la persona, pues, pueda tener un entorno de riesgo como tal. A estos estresores o estos factores de riesgo son diferentes y son muchísimos. Solamente les voy a nombrar algunos que están registrados en OSHAS, como la carga excesiva de trabajo, las exigencias contradictorias, los cambios organizativos, la precariedad laboral, la comunicación ineficaz. Todos estos son estresores, y estos estresores finalmente, cuando el trabajador, pues, está expuesto a esos, desarrolla las enfermedades o las patologías derivadas del estrés. Y el burnout es una de estas, de este grupo de enfermedades, o este grupo de fenómenos, o este grupo de patologías asociadas, pues, al estrés como tal. Estas condiciones tienen diferentes efectos sobre el cuerpo, sobre el estado de ánimo, sobre el comportamiento, sobre los sentimientos, y tienen unos efectos psiconeuroinmunoendocrinológicos que también afectan a la persona. Entonces, finalmente, las patologías derivadas del estrés, en este caso, pues, como el burnout, pues arrancan justamente a afectar la salud mental, y aquí es donde cobra especial importancia, pues, el burnout como tal, que es un fenómeno derivado de las patologías asociadas al estrés como tal, que tiene, pues, su génesis o tiene su origen como tal en el sitio de trabajo. Más o menos, digamos que este es el concepto técnico frente a lo que es, a lo que llegaría, pues, a desarrollarse el burnout. Bien, hasta aquí, Kevin. Bien, me queda claro, y comentarle también a los que nos acompañan, tanto por la vía del Zoom como el canal de Facebook, que pueden hacernos llegar sus preguntas y vamos a ir resolviendo conforme vamos avanzando. Ahora, ¿cómo termina aportando, y lo conversamos hace unos días, cómo termina aportando esta nueva edición del CIE 11 y a aclararnos y ayudarnos a poder llegar a un diagnóstico preciso? Porque creo que ahí es donde está el key del tema. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, y pues este es mi sustento conceptual dentro de la tesis de mi doctorado. Cuando uno investiga un fenómeno como tal, uno debe adquirir una serie de posturas, porque finalmente, como investigador, pues, y como experto en el tema, la idea es que tú tomes unas posturas frente a, pues, la lectura crítica que estás haciendo dentro de tu investigación como tal. Entonces, para mí era importante conceptualmente, como les dije previamente, que había un elefante en la habitación, desde el punto de vista que cada persona leía al elefante diferente. Bueno, eso mismo sucedió en el burnout como tal. El burnout inicialmente arranca a hablarse de él desde hay un congreso muy importante, que es el congreso de la APA, el congreso de la Asociación Americana de Psicología, y es la primera vez que empieza la masificación, porque una psicóloga, en este caso es Cristina Maslach, pues define que hay una enfermedad que se llama burnout, o de los trabajadores quemados, que ocurre en el lugar de trabajo.
y esta es de las primeras veces en el mundo que alguien asocia el trabajo como un factor de riesgo para generar una enfermedad. Recuerden que veníamos de una lectura donde el trabajo es salud, el trabajo es vida, el trabajo es un privilegio. Entonces veníamos de concepciones donde trabajar inclusive como derecho social, pues se debía garantizar por parte de los estados. Entonces, en ese momento histórico en el que sale el burnout como diagnóstico, pues empieza a generarse que hay una relación entre el trabajo como un generador de enfermedad como tal. Entonces, desde ahí empiezan a haber diferentes autores y diferentes posturas no muy claras de qué es el burnout como tal. Entonces empieza una proliferación de conceptos como tal y esos conceptos pues no se estandarizan como tal y cada persona llama a lo que él considera burnout, burnout. Entonces teníamos un momento donde teníamos más de 15, 20 o 50 conceptos asociados al tema de burnout, pero ningún estándar como tal. Entonces, ¿quién estandariza los conceptos? Y por eso ustedes están viendo una diapositiva de la línea de tiempo de la clasificación internacional de enfermedades. Pues esta es una asamblea, la primera asamblea mundial de salud que se hace en el 48. Los delegados le confían una de las labores más importantes y menos conocidas a la OMS, que es establecer y revisar las nomenclaturas internacionales necesarias para describir y definir las enfermedades como tal. Y es por eso que la OMS, a través de la clasificación internacional de las enfermedades, empieza a definir las enfermedades. La última revisión que tuvimos fue por allá en el 93, cuando salió la 10ª revisión o el CIE-10 como tal, y es 29 años después, o sea, hasta el 2022, que se adopta la 11ª revisión de la clasificación internacional de enfermedades. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que todos los países estamos obligados a implementar y aterrizar pues la clasificación internacional de enfermedades como el estándar único para la definición diagnóstica de las condiciones clínicas en los países como tal. Este es un estado de implementación del CIE-11 y ustedes verán en los azules más oscuros el porcentaje de avance como tal. En América Latina, Argentina y Colombia tienen unos avances organizados frente al CIE-11, pero es Colombia el único país que actualmente tiene un decreto donde nosotros hacemos transición a partir de agosto de este año, del 2025, a la adopción del CIE-11. O sea, ya el CIE-11 queda inmerso en nuestra legislación como tal, que genera pues un impacto muy importante porque vamos a poder justamente acompañar a estos países o estas zonas que han empezado a recopilar datos y a comunicar datos utilizando la codificación de CIE-11. En este momento, de los 132 estados miembros de OMS, solamente 72 países han iniciado la aplicación y para el corte 2024 solamente 50 países habían llevado o habían aplicado proyectos de aplicación. De estos, solamente 14 países y zonas han empezado a recopilar y a comunicar datos utilizando el CIE-11. O sea, necesitamos mejorar esta N de países como tal para que adopten la clasificación internacional de enfermedades, que finalmente es el estándar diagnóstico que los países han definido como tal para tener. Este es una complementación un poco de cómo está codificado el CIE-11 actualmente. El CIE-11 está catalogado, clasificado actualmente con diferentes formas de clasificación como tal. Y esto es uno de los elementos más importantes. Es el elemento donde el burnout como tal o el síndrome de desgaste ocupacional, si lo queremos llamar en español, pues básicamente no está inmerso ni incluido dentro de las necesidades de tratamiento de enfermedades, ni condiciones o tratamientos específicos. Lo que me aclara y lo que me refuerza, pues que no está inmerso dentro de la clasificación como un diagnóstico médico como tal, sino está por fuera en necesidades de servicios o contactos que afectan los servicios de salud, por lo tanto hace parte de las causas externas y es por eso que muchos estamos en la postura de llamarlo no una enfermedad, sino un fenómeno como tal que tiene su génesis pues en el contexto laboral. ¿Y por qué termina siendo, o sea, o qué diferencia o qué salto hay entre el CIE-10 y el CIE-11 en el diagnóstico de burnout? Porque termina siendo
este nuevo tratado de clasificación de enfermedades, dándonos una pauta muy, muy clara y específica y sobre la cual podemos mirar hacia atrás, porque conversábamos hace unos días que de acuerdo a esa nueva clasificación, entonces no tendría sentido tener jubilados con burnout o niños con burnout o estudiantes con burnout. No sé si sobre eso nos puedes ampliar. Bueno, el salto es que no existía un diagnóstico como tal. O sea, CIE-10 no tenía contemplado el burnout como tal, como diagnóstico, ¿sí? O sea, en el 93, que es cuando sale la 10ª revisión, o el CIE-10 como tal, el burnout no quedó incluido como diagnóstico. Solamente viene a incluirse como diagnóstico hasta el 2022 como tal, o sea, hasta la 11ª revisión de la clasificación internacional de enfermedades. O sea, hasta allí venimos a definir qué es burnout como tal, porque antes no teníamos una definición clara ni estandarizada del burnout. Entonces, ¿qué dice la clasificación de enfermedades frente a este escenario como tal? Dice básicamente que pues eso lo reconoce dentro de su tabla como tal, pero no lo reconoce como una enfermedad directamente ni como una enfermedad, sino que finalmente lo saca a una entidad que la empieza a denominar como un síndrome. Entonces, aquí, déjame, yo te voy a compartir pantalla para poderte esquematizar un poco mejor, esto. Por favor, confírmame si ahí lo están viendo. Ya se puede ver, sí. Pero creo que están viendo lo que no es. Vamos. Ahí igual. Entonces, mira, Sí, dale, entonces, dale. Una pregunta. entonces, mira, empieza a definirse y se codifica como que QD85, síndrome de desgaste ocupacional. Ojo que no teníamos una codificación. O sea, no existía una codificación porque si E10 no traía una codificación. Algunos países intentaron asemejar desavenencias dentro de las personas y empezaron a tratar de utilizar algún código para acomodarlo, pero tácitamente y taxonómicamente el CIE-10 no traía la entidad como tal. Solamente es hasta CIE-11 que la Comisión de Problemas Asociados con el Empleo y el Desempleo definen que este es un problema como tal y lo conceptualizan de la siguiente manera. Lo conceptualizan justamente como el resultado del estrés crónico. No sé si recuerdas cuando te estaba hablando de los estresores y te estaba hablando de las patologías derivadas del estrés. Bueno, el burnout justamente tiene esta génesis y la misma descripción lo dice, que es un síndrome conceptualizado como el resultado del estrés crónico. Y aquí hago un zoom importante en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. Y aquí es muy importante que tengan en cuenta cuando uno hace la lectura del diagnóstico que está hablando del lugar de trabajo, y quien no manejó con éxito fue el lugar de trabajo. O sea que no es un diagnóstico individual, ¿sí? O sea, no es una condición per se del trabajador, es justamente un fenómeno en el cual él está inmerso, que está llevándolo a que tenga lo dice la clasificación, tres dimensiones. Y las voy a citar de esta siguiente manera. La primera dimensión o la primera característica de las personas que tienen síndrome de burnout son sentimientos de falta de energía o agotamiento. Esa es la primera de las condiciones. O sea, yo debo sentirme crónicamente cansado, cansado física y cansado emocional y mentalmente como tal. O sea, yo debo sentirme cansado. Y ese cansancio en el burnout tiene unas características muy especiales. Por lo menos yo he tenido pacientes que llegan a mi consulta. Yo tengo una consulta de burnout y ellos me dicen, yo les digo, ok, mm, necesito, genero una incapacidad o una baja médica de 5 días. Entonces digo, ok, vas a tomarte estos 5 días para vos, o sea, realmente para que vas a descansar, para que te vas a la playa, que te tomes unos días y todo el asunto.
Posteriormente que mi paciente se toma esos 5 días y regresa a la consulta, el paciente llega con el siguiente, con la siguiente verbalización o, con su, o contándome, doctor, la pasé súper bien, descansé, me desconecté de todo, me desconecté del celular, la pasé muy rico con mis hijos, compartí chévere con mi esposa. Entonces, finalmente, cuando yo leo que el paciente justamente logró recuperarse en ese tiempo que se había destinado para el descanso y el ocio, yo inmediatamente puedo inferir que él crónicamente no está cansado, porque el trabajador que está fatigado y que está físicamente cansado, así se vaya a descansar, nunca se recupera. Y esa es una de las características del burnout, porque estás tan quemado que tú ya no te recuperas como tal, porque finalmente es el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo. Entonces es muy importante que esta fatiga y es muy importante que esta dimensión de falta de energía no se recupera con el descanso ni se recupera el fin de semana, sino que al contrario, la persona inclusive te dice, doctor, yo me acuesto a dormir y siento que no descansé, siento dolor, yo y el fin de semana intenté descansar y no descansé, sigo con pensamientos, sigo con este cansancio muscular, con esta sensación de pesadez en el cuerpo. Entonces ahí yo empiezo a perfilar justamente qué características me dan para que yo tenga el síndrome de burnout. El segundo es ese aumento de distancia mental con respecto al trabajo o sentimientos negativos o cínicos respecto al trabajo. Es esa distancia que yo hago con el paciente y los pacientes inclusive son los que la perciben. De hecho, cuando uno entrevista a los pacientes, a los trabajadores que reportan burnout, uno les pregunta, hey, ¿tu paciente se queja de ti? O sea, pone PQRs, PQR sobre tu atención de el médico no me miró, el médico no me tocó, el médico todo el tiempo estuvo concentrado en el computador o el médico me dio una noticia muy compleja y ni siquiera me miró a la cara. Entonces, finalmente, quien identifica ese alejamiento no es el paciente, sino justamente las personas que están alrededor y yo no encuentro esa conexión como tal. Entonces, aquí es muy importante que ese aumento de la distancia mental o esa despersonalización se ve en esos momentos donde yo fácilmente le puedo decir a un paciente un diagnóstico de cáncer, que es un diagnóstico muy complejo, decírselo en un pasillo o decírselo en un ascensor o justamente pues en lugares donde yo no tendría que utilizar ni inclusive ni las palabras ni los diagnósticos, pues decirlo, porque finalmente yo me siento tan despersonalizado que no me importa, digamos que la información yo cómo la estoy transmitiendo. Y por último, el último elemento que es muy importante en el burnout y es el elemento o es la variable por lo menos que yo no encontré en mi población objeto de estudio es esa sensación de ineficacia y falta de realización personal. O sea, esta persona se siente ineficaz, o sea, siente que esa decisión que tomó de ser médico, de ser especialista, de dedicarse a lo que se dedicó, no es lo que él quería hacer. ¿Sí? Entonces es la persona que dice, pucha, odio ser médico, odio venir a trabajar, odio ver pacientes, odio tener que compartir con las personas, odio tener que estar en este ambiente. Entonces, sí, estas son las verbalizaciones o esas son la simbología que está utilizando el paciente, pues yo estoy frente a una falta de realización personal. Y lo que yo encontré cuantitativamente y cualitativamente, porque yo me llevé a los médicos a entrevistas en profundidad, que es una técnica cualitativa para conocer las percepciones, los sentimientos desde una aproximación fenomenológica como tal, yo me encontré en las entrevistas que ellos al contrario decían, hey, yo quiero ayudar a las personas, a mí me gusta ser médico, yo estudié esto para salvar a las personas, yo estudié esto para ayudar, yo me quedo más horas trabajando porque quiero ayudar a la organización o quiero ayudar a la clínica o el paciente requiere más atención de mí. O sea, nunca reportaron esa sensación de ineficacia o falta de realización personal. Al contrario, reportaron mucha más atención y digamos que ahí es donde nosotros nos encontramos que para que haya burnout, yo debo tener los tres elementos concurriendo en el mismo momento en el paciente. O sea, yo debo tener un paciente agotado físicamente, debo tener un paciente despersonalizado y debo tener un paciente que se sienta con baja realización personal. Esos tres elementos me dice el diagnóstico CIE-10
son los que se refieren específicamente a los fenómenos en el contexto laboral y que no deben aplicarse en otras experiencias o en otras áreas de la vida como tal. Y cuando yo tengo esos tres elementos, yo estoy frente a un burnout. ¿Qué es lo que ha sucedido en la academia y qué ha sucedido con las investigaciones? Que hemos hecho diagnósticos de síndrome de burnout con una sola de las tres dimensiones o con dos. Sí, entonces si la persona tenía fatiga, ya tenía burnout. O si la persona tenía sensaciones de alejamiento o despersonalización, ya tenía burnout. Pero para que yo pueda hablar del diagnóstico como tal, yo tengo que estar frente a los tres elementos, o sea, tengo que estar frente a las tres dimensiones que estén concurriendo en el mismo tiempo con el trabajador. Y eso A ver, Mauricio, finalmente perdón que es te mi corto, postura. pero has dicho muchas cosas muy potentes en estos minutos, porque nos estamos yendo de todo lo que conocíamos y de lo primero que has entrado diciendo de que en tu consulta de burnout. Entonces de ahí de entrada viene la pregunta, ¿a quién le toca manejar o identificar o diagnosticar o ver estos casos? Uno. Y dos, ¿qué pasa con estos diagnósticos o con estos pacientes o trabajadores? Porque es inherente. En esta parte no dice burnout, sino dice asociado al empleo, entonces es inherente, vendría a ser una enfermedad profesional y entiendo que solo, no sé, México, Colombia, Chile por ahí, pero la gran mayoría de países de la región no lo tienen dentro de su listado. Entonces la primera pregunta sería, ¿a quién le toca hacer este diagnóstico? ¿No? ¿Cómo es el manejo? Cuando has hablado del tema del agotamiento, has dicho esto no se recupera. Entonces, ¿hay una manera de poder tratarlo o ya no hay una marcha atrás? Y luego dijiste que en la experiencia de los pacientes o trabajadores que has revisado, no encontraste en ninguno de ellos, y ahí de ahí nos dices cuál fue tu N, ninguno de los tres en simultáneo. Entonces, ¿realmente Ujú. esto existe o estamos no sé, subdiagnosticando y por ahí se nos están filtrando depresiones no tratadas, agotamientos no tratados y se está poniendo una etiqueta distinta? Justamente esa era mi hipótesis de trabajo, porque encontramos datos tan alarmantes, inclusive se reporta que el 70% de los mexicanos tienen burnout, en Colombia reportamos que el 54% de los colombianos tienen burnout, entonces todo el mundo volvió el burnout una moda. Y todo el mundo ya se autodiagnostica como burnout porque hacen una encuesta o hacen un instrumento que inclusive lo pasan por TikTok o lo pasan por Instagram y resulta que si esas les marcan altos, pues ellos ya se diagnostican como burnout. Entonces estamos desnaturalizando tanto el concepto al punto de que estamos utilizando burnout para estudiantes, burnout en amas de casa, burnout en deportistas, burnout en el cuidador. Entonces se ha desnaturalizado tanto el concepto y por eso es tan importante que la postura conceptual de las personas que estén investigando sobre burnout tiene que ser la que nos está diciendo la clasificación internacional de enfermedades. Entonces aquí eso me genera pues primero un límite importante para nosotros definir quiénes son los que tienen burnout. Tienen burnout las personas que estén justamente con estas tres condiciones. Ahora bien, hay un solapamiento o hay un extrapolamiento justamente de síntomas. Entonces, el burnout se parece a muchas cosas dentro de la patología mental o la patología psiquiátrica. Dentro de la depresión parece mucho una depresión porque cursa con muchos de los síntomas de la depresión, pero también cursa con muchos de los síntomas de los trastornos de adaptación como tal. Entonces, yo tengo un espectro de condiciones y a mí, ¿qué es lo que me preocupa? Que yo tengo pacientes que puedan estar diagnosticados con burnout, que nadie está trabajando, nadie está manejando como tal, y resulta que no estaban en un burnout, sino en una depresión clínica como tal. Y recuerden que el desenlace más complicado en la depresión clínica, pues es el suicidio como tal. Entonces yo estoy teniendo un trabajador que claramente tiene una depresión clínica que requiere tratamiento, que esta sí mejora, que para esta sí hay psicoterapia y para esta hay un tratamiento que realmente basado en los inhibidores de recaptación de serotonina, pues hace que los trabajadores pues recuperen como tal, pues no le estoy dando este tratamiento ni este manejo porque lo diagnostiqué como burnout. Entonces lo diagnostiqué como burnout y resulta que no tengo quien maneje el burnout como tal, porque hay un desconocimiento generalizado de cuál es el tratamiento y cuál es el manejo, porque apenas, digamos que Colombia, que es uno de los países un poco pioneros frente al tema de la atención en salud mental, pues nosotros hablamos por primera vez en nuestra tabla de enfermedades de burnout cuando el diagnóstico no estaba definido por la clasificación internacional de enfermedades como tal, y hay trabajadores solicitando el diagnóstico y que están solicitando prestaciones económicas y asistenciales asociadas al burnout, pero resulta que pues no estamos haciendo diagnósticos Informado. adecuados.
Claro, porque no hemos llegado a inclusive a definir quién tiene que hacer el diagnóstico y en qué contextos. ¿Yo qué estoy proponiendo? Yo estoy proponiendo básicamente que el síndrome de desgaste ocupacional, pues esa es mi propuesta o mi base teórica desde el modelo de la teoría de causalidad múltiple de Rodman, donde yo estoy diciendo, hey, está claro que es un fenómeno del contexto laboral. O sea, yo no puedo desnaturalizar el concepto. Por lo tanto, investigar a estudiantes, investigar a amas de casa, investigar a adultos mayores, investigar a abuelitos en centros geriátricos como tal, pues digamos que no son justamente o no cumplen el criterio de tener un contexto laboral. Lo segundo es el resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo. Y aquí es muy importante que ustedes entiendan que lo crónico arranca después de al menos 2 años de exposición. Eso, digamos, desde el punto de vista de la esfera mental. Entonces yo tengo unos factores individuales que yo debo entender y reconocer. La personalidad, miren, los traumas infantiles, muchos traumas infantiles no resueltos terminan siendo depresiones clínicas como tal, que requieren un manejo desde el punto de vista de lo laboral y nos estamos olvidando de estos traumas infantiles, los factores serotoninérgicos, la desregulación neurobioquímica, la psicopatología previa, variables emergentes como la falta de religiosidad que a mí me marcaron alto. Muchos de los médicos cuando yo me los llevé a las entrevistas me decían, hey, me he alejado de Dios, no he vuelto a la iglesia, he dejado de rezar por las noches, ya no oro. Entonces, finalmente esa falta de religiosidad como factor individual, esta pérdida del objeto amoroso y definitivamente los estilos de vida yo los debo contemplar para el diagnóstico. Lo segundo es que yo debo tener pues unos factores sociales que debo contemplar, los determinantes sociales, la interculturalidad, ser víctima de violencia. Yo estudié, mi población de objetos son médicos, mi N de estudios son alrededor de 570 médicos como tal, y finalmente cuando uno empieza a entender y se va en retrospectiva, pues el médico viene de vivir muchas situaciones de violencia durante toda su formación como tal. De hecho, el hecho solamente de salir de un pueblo recóndito para llegar a una ciudad, para estudiar, para instalarse a los 16 años en un sitio donde solamente vas a tener que estudiar, donde está alejado de su familia, donde tiene que desarrollar competencias independientes de alimentación, de vestido, de responsabilidad, llegar a una universidad que finalmente es una complejidad desde el punto de vista de la competencia que hay entre los mismos estudiantes, de ese grado de exigencia de docentes frente al rigor como tal. Después estos estudiantes pasan a las de básicas a clínicas y ya tienen responsabilidad de atención. Después viene el internado, que es muy sangrante y muy doloroso, y los que continúan a la residencia, que termina también siendo un efecto muy complejo de violencias acumulativas como tal, hasta que llegan a su especialidad como tal. Y si tú ves, pues ellos vienen desde un principio, pues cargando una serie de barreras y una serie de ladrillos que finalmente van a traducirse pues en elementos muy complicados que van a desarrollar la psicopatología como tal. Y fíjate que las universidades que están seleccionando, por ejemplo, los estudiantes, te hablo de la experiencia, por ejemplo, de Cali en mi ciudad, la universidad más pública, más importante, su criterio de selección es una prueba de estado, que es una prueba que se llama ICFES, y de acuerdo a tu puntaje, con eso tú entras. Entonces, no se evalúa realmente qué contexto sociocultural familiar tiene ese estudiante como tal y qué efecto yo voy a tener. Entonces, inclusive yo hago recomendaciones en mi tesis que van justamente a las facultades de salud y a las universidades que tienen programas de medicina, porque creo que tienen un rol muy importante en poder identificar estos factores individuales y sociales para evitar de que se desarrolle la psicopatología más adelante en el médico como tal. También hablo de Pero, unos factores disculpa, disculpa, perdón que te interrumpa, pero si ponemos esto en el contexto de una gestión de riesgos, y sea un médico, un ingeniero, un higienista o parte del equipo multidisciplinario o un psicólogo que le toca enfrentar esto, claro, estamos muy acostumbrados a que, no sé, voy a una realidad, a un puesto de trabajo, mido el nivel de ruido y de acuerdo a eso está elevado y voy a gestionar, e incluso si está muy elevado, voy a buscar si ya hay alguien afectado. En este caso, tenemos herramientas para poder
porque si bien es cierto, y en el chat hay toda una discusión acerca de si existen test o no para el diagnóstico de burnout, y todavía siento que no nos has terminado de responder cómo se hace el diagnóstico. Tenemos herramientas para poder, no sé, la Javeriana o la española noruega de ISTAS o Sucesos, que ha hecho su propia versión hace no mucho Chile, nos permite determinar si un ambiente de trabajo está predisponiendo o no la posibilidad, porque estás poniendo factores no solo del ámbito laboral, sino individuales, que tienes un universo de posibilidades conforme cantidad de trabajadores tengas. Entonces, al ser esto muy, no sé si la palabra es subjetivo, pero ¿cómo llegamos a ver, uno, si un trabajador tiene, y si es que encontramos la enfermedad, pues fracasamos en toda la prevención, y si damos un paso hacia atrás desde el ámbito de la prevención, ¿cómo lo identificamos? Entonces, ¿cómo, para darnos las herramientas a los que... Excelente. Es una excelente pregunta, Kevin. Y finalmente, para muchos que nos dedicamos a la seguridad y salud en el trabajo, que terminamos siendo tan cuadriculados, este tema de los riesgos psicosociales termina siendo muy etéreo y termina siendo justamente muy intangible desde el punto de vista de lo que estamos acostumbrados dentro de los factores de riesgo. Por eso es tan importante que el abordaje de los factores de riesgo psicosociales no se hagan desde una sola dimensión. Yo estoy proponiendo la multidimensionalidad en el abordaje de los factores de riesgo psicosocial. Yo estoy proponiendo justamente que cada uno de estos elementos sea leído y sea medido de manera individual. Yo considero que no hay un único instrumento que me pueda captar justamente todos los factores de riesgo. Puntualmente para el burnout, yo estoy proponiendo, hey, vámonos con el agotamiento y mi propuesta es volver a lo básico, volver a Bradford Hill y a los criterios de causalidad de Bradford Hill, que me permita identificar si tengo un gradiente biológico desde el punto de vista de la exposición, porque yo sí puedo medir justamente la carga mental, yo puedo medir las jornadas laborales prolongadas, yo puedo identificar la fatiga crónica, la disminución de energía como tal. Entonces yo lo que estoy diciendo es, desagreguemos el síndrome del burnout, descompongámoslos en sus tres elementos básicos: agotamiento, sentimientos cínicos y sensación de ineficacia, y llevémoslos a los criterios de Bradford Hill a cada uno para que los podamos identificar, para que después nos vamos a ver la fuerza de asociación, la plausibilidad biológica, si es experimental o no, si puedo tener unas condiciones que alrededor pues me puedan permitir inferir, y finalmente poder construir o poder desarrollar una comisión, la estoy proponiendo en ese nombre, que sea una comisión de evaluación integral del síndrome de desgaste ocupacional. Vuelvo y te digo, mi postura es que este fenómeno es un fenómeno demasiado complejo para ser abordado desde una sola especialidad. Yo considero que básicamente un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo y un psiquiatra especialista en seguridad y salud en el trabajo deben ser los que finalmente, de acuerdo a la ponderación de criterios de Bradford Hill, definir si estoy frente a una psicopatología, si estoy frente a una condición individual, a una condición extralaboral, a una condición intralaboral, y poder inferir realmente por exclusión si yo tengo un síndrome de burnout o no. Básicamente, la propuesta es tener equipos multidisciplinarios que me permitan acercar. Yo me estoy yendo un poquito más en esta propuesta del equipo evaluador, y yo estoy diciendo que mi ideal sería que también un ergónomo acompañe al médico como tal. Yo siento que la ergonomía, dentro de la descomposición de la ergonomía o dentro de sus elementos como tal, está la ergonomía cognitiva, y es esta ciencia o esta disciplina que me permite entender justamente la carga mental y estos factores cognitivos como tal en la interrelación dentro de los sistemas en el cual está el trabajador, que me parece que tiene mucho para aportarnos desde el punto de vista de la medición, en los abogados, desde el punto de vista de lo jurídico, porque esto genera demasiadas suspicacias desde el punto de vista, en Colombia por lo menos, de un fenómeno que se llama estabilidad laboral reforzada, y finalmente después de la calificación o la determinación de secuelas o de la valoración del daño corporal. Definitivamente un trabajador social que nos permita entender esos factores
extralaborales, los terapeutas ocupacionales que son vitales en esta configuración como tal, los neuropsicólogos que nos ayudan con sus pruebas justamente a descartar otro tipo de psicopatologías como tal, y finalmente un especialista en ciencia de datos que nos permita justamente cruzar esta información para poder tener algoritmos predictivos que me permitan acercarme mejor a esta descomposición del fenómeno y saber hacia dónde yo voy a dirigir mis sistemas preventivos como tal. Porque si yo tengo el agotamiento, que es el que me está marcando alto, pues es más fácil que yo pueda dirigir mis estrategias de prevención, de seguridad y salud en el trabajo para reducir la fatiga, para reducir la carga mental, para reducir el sobreesfuerzo como tal, y no enfocarme en el síndrome de burnout como tal, que termina siendo tan complejo, tan etéreo, tan difícil de poder estandarizar y seccionar como tal para poderlo intervenir. Digamos que estas son las propuestas que yo, digamos que a lo largo de la tesis, pues estoy proponiendo como tal, que obviamente son perfectibles por completo, pero básicamente nos permitirían realmente podernos acercar mejor a un fenómeno tan complejo que en Colombia lastimosamente ya estamos viviendo. Ustedes en Perú tengo entendido de que las enfermedades o las patologías de la esfera mental no son consideradas como laboral, y ahí tienen un reto muy importante, y los otros países que ya están aceptándolas como tal, que puedan tener un punto de partida para poder dar la discusión desde lo conceptual y desde lo teórico, que es sobre lo que nosotros debemos darlo actualmente. Y Mauricio, una pregunta. De los 570 que fue tu N y todos son médicos, ¿cuántos diagnósticos con burnout identificaste? No, no tuve ningún solo diagnóstico. Cero diagnóstico. No, pero ¿Qué sí lo haces de tuve, forma? Dime. pero sí tuve alto desgaste, y sí tuve alta despersonalización. Pero los tres, la conjunción de los tres, no, o sea, los tres no se unieron en un solo de los en ninguno de los trabajadores. ¿Y te ha tocado ver, no sé si decirle pacientes o trabajadores, con diagnóstico fuera de este estudio que has hecho, sino de Sí, repente por fuera? ¿Si has visto gente claro. que... Entonces, llegan a mí porque el psiquiatra o el médico del trabajo les diagnosticó burnout y así lo Ujú. escribieron. Y así está escrito, y se fue a la parte legal, y la parte legal aceptó que tenía un síndrome de burnout y le reconocieron la enfermedad como laboral como tal. En algunos, en esas situaciones, cuando los pacientes o los trabajadores llegan a mí y yo empiezo a profundizar, yo encuentro que yo no tengo las tres dimensiones unidas en ese trabajador. Y existe, así como otras enfermedades ocupacionales, una historia natural de la enfermedad donde de repente no se gatillan las tres características, pero sí empieza con unos, o sea, si has visto una N de 570 y aparte los casos que eran derivados, de repente, ¿cómo es que se suele presentar? Yo lo digo porque yo normalmente estoy muy metido en el tema de prevención. Y no Ujú. me quiero meter todavía el tema de reclamación, valoración, PCL, porque eso debe ser una locura. Primero desde el diagnóstico, y que desde ya lo plantea súper complejo porque hay que ver las tres dimensiones bajo todos los criterios de Bradford Hill y de manera muy independiente entre cada uno. Que eso, yo no sé si todas las empresas están en la capacidad de poder hacerlo, pero desde el ámbito de la prevención, si es que existe alguna herramienta que lo pueda identificar o una historia natural de la enfermedad diciendo todo paciente con depresión está bajo ciertas características potencialmente en camino de hacer esta enfermedad. No sé si hay algún patrón que hayas identificado. El patrón que nosotros encontramos es un patrón muy parecido a las enfermedades, a dos condiciones clínicas. Una, la depresión, y la Ujú. segunda es el trastorno de adaptación. Esas son las dos condiciones que a mí me marcan básicamente una conducta que pudiera explicarme lo que está sucediendo. Entonces arrancan con sensación de bajón de energía, arrancan con esta sensación de a lo que antes les causaba placer, ya no les causa placer, o sea, levantarme a las 7 de la mañana, hacerme el desayuno para irme a trabajar y ya quererme quedar acostado, quererme quedar arropado, o ya empezar a tener, digamos, estas actitudes como tal desde el punto de vista de lo conductual. Porque también tengo dentro de los sentimientos también unas expresiones de apatía, de silencio, y inclusive a quienes los primeros que empiezan a notar los cambios comportamentales como tal es el Ujú. grupo de trabajo, son los ¿Y es compañeros posible de hablar trabajo. de grupo de exposición similar al tener Se, también factores personales?
Lo que pasa es que ahí finalmente yo no tendría una medición que fuera tan específica como tal. Y por eso yo estoy proponiendo dentro de mi modelo de la psicopatología como tal, que yo no puedo, o sea, yo tengo que entender el individuo dentro de la complejidad, porque no yo puedo tener trabajadores que están aceptando que tienen alta fatiga como tal. Pero cuando te vas, pues algunos tienen elementos de afrontamiento diferentes, otros tienen elementos pues de protección diferentes, tienen redes de apoyos diferentes y hacen pues que no desarrollen lo que está desarrollando este otro trabajador. Entonces, por Además ejemplo, que si tú le pones la etiqueta al trabajador de burnout y cuando se revisa bien el diagnóstico y no lo es, o sea, retirarla debe ser mucho más complejo y es mucho mucho. más con lo que tú nos mencionas que en Colombia no solo está la etiqueta, sino que esa etiqueta te da una protección legal laboral. Sí. Entonces, en países como Colombia o en México, como conoces ahora la experiencia, y ya han incluido las enfermedades profesionales y está el burnout ahí, y para países que todavía no, como Perú, como Argentina, ¿cuáles serían las recomendaciones de cómo abordar, no sé, desde la parte de prevención, desde la parte de legislación? Y por último, si no quisiera irme sin que me cuentes, y de repente eso lo dejamos para otro, pero sí al menos, ¿cómo se está haciendo la calificación del daño? Porque si en el diagnóstico y en la prevención es una locura, en el porcentaje de menoscabo, no tengo idea cómo lo están manejando a la fecha. Bueno, hay varias preguntas y muchas gracias. La primera de ellas, y digamos que es una recomendación general como tal, yo creo que hay que mejorar la ADN de las personas encargadas de hacer estos abordajes como tal. Tenemos muchos psicólogos, pero muy pocos psicólogos realmente entrenados en seguridad y salud en el trabajo y entrenados en salud mental laboral. Entonces yo creo que ahí tenemos un reto muy importante de formar talento humano, de formar médicos de la seguridad y salud en el trabajo enfocados en la salud mental, de entrenar psiquiatras. Mire, si yo no tengo a un psiquiatra que tenga esta diferenciación y este entendimiento del contexto laboral, yo pues finalmente no tengo un aliado desde el punto de vista clínico para yo poder hacer un abordaje como tal. Entonces yo siento que finalmente los psiquiatras y mejorar la ADN de especialistas va a mejorar justamente estos desenlaces frente al tema de la atención. Y desde la pregunta de la calificación, bueno, Colombia resolvió el tema de la calificación. Nosotros tenemos uno de los apartados del manual que finalmente nos permite la calificación de enfermedades derivadas del estrés. Y ahí está el burnout como tal, con muchas dificultades como tal, con una lectura que termina siendo muy bizarra y no muy clara, porque miren, Colombia casi que vuelve el burnout como una enfermedad laboral directa. De ese contexto y calibre es el tema. Por eso la discusión se está dando en este momentico en los términos de, hey, tenemos que mejorar en cómo se hace el diagnóstico, porque si yo no sé cómo se hace el diagnóstico, difícilmente yo voy a hacer el tratamiento y difícilmente del tratamiento voy a hacer la rehabilitación y difícilmente de la rehabilitación yo voy a poder hacer realmente una definición de secuelas como tal, porque yo estoy dejando de atender el diagnóstico y al trabajador como tal, que recuerden que el trabajador que está con síndrome de burnout, si está con síndrome de burnout, es causante del lugar de trabajo que no lo manejó con éxito. O sea que yo realmente no tendría que intervenir al trabajador ni darle inhibidores de recaptación de serotonina, ni darle medicamentos psiquiátricos, ni darle psicoterapia al trabajador, porque finalmente él está inmerso en un ambiente que lo está llevando ahí. O sea que a quien yo debería tratar es el ambiente de trabajo y esta es una discusión completamente diferente desde el punto de vista del síndrome de desgaste ocupacional. Por eso a mí me parece tan delicado en este momentico decirle a la persona que tiene síndrome de burnout y dejarlo allí y solamente llevarlo a la calificación y a que él tenga una estabilidad laboral reforzada, porque va en contravía inclusive de lo que es el burnout como tal. Por la sencilla razón de que, hombre, si es el trabajo el que me está causando esto, y la estabilidad laboral reforzada dice que yo no lo puedo despedir si no media la autorización de un juez o, de, Estás o, de, atrapado. o, de- o del Ministerio de Trabajo. Entonces, y yo necesito sacar al trabajador. Es más, te voy a decir algo muy polémico que no lo he dicho, pero yo siento que el trabajador con burnout no debería trabajar en ese sitio que le está causando
todas estas condiciones como tal, porque esas condiciones finalmente, o sea, van a terminar internamente pues generando otro tipo de lesiones que pueden terminar en un suicidio como tal, que va a poder desarrollarse si realmente el tema no se maneja. Entonces yo siento que esta discusión hay que darla, vuelvo y te digo, desde lo técnico, hay que mejorar la N de las personas que se van a dedicar a este tema. Este es un tema que finalmente el COVID-19 o la pandemia nos demostró que es una prioridad como tal, nos demostró que los países deben desarrollar políticas de salud pública de manera integral que nos permita de verdad abordarlo desde las diferentes dimensiones y no solamente desde una sola de las ópticas como tal. Me quedaría hasta ahí en el Cuando comentario. dicen que el burnout es como la eclampsia o la preeclampsia y el manejo es terminar el embarazo, ¿no? Y me dicen, entonces acá, ¿cuál es la solución? Salir de ese ambiente laboral. Pero bueno, nos quedan pocos minutos, Mauricio. El tema nos ha quedado, probablemente te fastidiemos más adelante, pero para un médico que sospecha, y ahora le has cambiado un poco los conceptos y seguramente todos se van a ir al CIE 11 a descargarlo y a comenzar a revisarlo mejor, ¿cuáles serían las recomendaciones para una gestión desde la mirada de prevención primaria, antes de que tengamos ya estos problemas, para evitar tener estos casos? ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería, Eh, ah, por yo, dónde yo, yo- debe yo le enfocarse? diría, Yo le diría a los prevencionistas que usen las herramientas que tienen, ¿sí? En México está la NOM 035, en Colombia está la batería de riesgo psicosocial, están listas. Esas herramientas finalmente a mí me permiten poder tener un panorama inicial. Mapee ese panorama inicial de riesgos psicosociales como tal y después desagréguelo. Los grupos focales son excelentes escenarios y espacios que me permiten a mí poder desarrollar programas de prevención adecuados de acuerdo a las necesidades del trabajador. Y lo segundo, regresen siempre al origen, al principio. Y el origen y el principio en lo psicolaboral es Maslow. Vuelvan a revisar la pirámide de necesidades humanas, identifiquen en qué parte de esa pirámide está su trabajador, porque si su trabajador está en el primer escalón de la escala de Maslow, que son necesidades básicas, y si él no ve satisfecho la necesidad de alimentación, de tener dinero para el colegio del niño, que no tenga para pagar la matrícula, para pagar el arrendo, para pagar la luz, pues mire, cualquier estrategia de riesgo psicosocial va a ser infructuosa para ese trabajador porque él no ha subido ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto de los escalones de sus necesidades básicas. Entonces debemos adaptar nuestros programas justamente a esta pirámide de necesidades para yo saber qué es lo que necesita mi trabajador para que yo pueda realmente ser transformador desde los riesgos psicosociales, porque lastimosamente estamos haciendo mindfulness para todos, estamos haciendo yoga terapia para todos, estamos haciendo aromaterapia para todos y resulta que el trabajador está pensando que cómo voy a comer, cómo me voy a transportar y entonces dicen, imagínate un círculo y no salgas del círculo, y, o sea, entonces no estamos adaptándonos realmente a lo que le está sucediendo al trabajador y creo que ahí hay un reto importante de entenderlo desde las necesidades básicas y justamente de mejorar las capacidades técnicas de las personas que se están dedicando a la gestión de los riesgos psicosociales. ¿Y estamos preparados como países? O sea, ¿cómo ve el tema? Y aprovechando que tú estás muy cercano a la OIT, ¿cómo ven ellos este tema de la implementación? Porque esto lo tienen incluido desde su listado de enfermedades profesionales del 2010 y vienen haciendo push a los países para que lo implementen, pero los países están listos para la implementación. Es retador, ha sido retador por completo, eh, por temas tan latinoamericanos como el cultural. Sí, yo estaba en una consultoría donde quieren hacer una batería de riesgo psicosocial para trabajadores agrícolas y la primera barrera que se encuentran es básicamente que hay un machismo cultural y hay una violencia estructural aceptada y organizada y digamos que desde ese punto de vista tenemos brechas en cada uno de los países y esas brechas están justamente en esa interculturalidad, en esos saberes y en ese conocimiento justamente de las realidades. Lastimosamente hemos intentado bajar instrumentos de otros países mucho más nórdicos, mucho más americanos, con otros contextos como tal y no los estamos aterrizando realmente a nuestras realidades culturales. Entonces yo siento que desde el sur, desde estas epistemologías deconstructivas como tal, yo creo que
tenemos un reto muy importante los que nos estamos dedicando a los riesgos psicosociales desde seguridad y salud en el trabajo para aportar desde ahí, desde nuestra realidad, no desde los ejemplos que pueda tener Suiza o que pueda tener Francia o que pueda tener Estados Unidos, sino realmente desde nuestras realidades, porque el reto es muy grande, ¿no? Y es un reto que se debe asumir estructuralmente en todos los niveles como tal. Bien, Mauricio, gracias por tu tiempo. Yo creo que te vamos a seguir fastidiando para volvernos a juntar, porque yo creo que la brecha de la gestión desde la prevención, desde los riesgos psicosociales, es enorme aún, es totalmente abismal, pero es importante que tengamos estos espacios para seguir hablando y poner el tema sobre la mesa y decir, a ver, estamos mal desde el diagnóstico, ¿no? Porque hay un subdiagnóstico versus otros países que tienen legislaciones que lo hacen perverso, entonces ahora todos tenemos burnout y en realidad está habiendo gente que se suicida, gente que se depresiones no tratadas y bueno, se está desviando el manejo adecuado. Y también desde la formación de los propios gestores, no solo de los médicos, sino los ingenieros no quieren poner un pie en este terreno tan poco objetivo como para ellos que son de repente un poco más cuadriculados. Entonces, nada, te agradezco el espacio, te agradezco que te hayas metido de cabeza en el tema y que nos des un poco de luces en este espacio de tantos grises. No, muchas gracias, muchas gracias. De verdad, yo agradezco estos espacios. Yo siento que la labor que tenemos ahora es una labor de evangelización, de poder ir contando el mensaje, de poder ir socializando este tema que es tan importante. Muchas gracias por generar estos espacios, Kevin, que terminan siendo tan importantes para los que nos estamos dedicando a la prevención de riesgos laborales. A todos, muchísimas, muchísimas gracias. Yo me apasiono con este tema. Así que, y hablo rapidísimo, entonces espero que haya podido quedar claro el mensaje. Les envío un abrazo enorme y pues quedamos en contacto. Que estén muy bien. Los invitamos a que sigan las redes del doctor Fonseca, de Mauricio, porque ahí estamos trabajando varios proyectos que poco a poco vamos a ir compartiendo desde Rancor y desde otras plataformas. Y bueno, te dejo, Giovanna, para que nos cierres el espacio. Muchas gracias a todos. Ok, sí, muchísimas gracias. Gracias, Mauricio, por la excelente presentación. Kevin, siempre tenerlos aquí en Rancor es excelente y creo que este webinar es muy enriquecedor para todos. No les quiero quitar mucho tiempo. Queremos invitarlos a los próximos seminarios que tenemos. Para los que han participado en este webinar, tenemos precios especiales. El 5 de febrero tenemos lo que es el seminario virtual, protección de radiación V y la ley 30102. Así que tienen un precio súper especial de 80 soles para cada persona que ha participado aquí en este seminario y también los invitamos a participar en el seminario presencial que va a ser este 8 de febrero, lo que es incapacidad laboral también con Kevin. Tenemos el gusto de tenerlo a Kevin en estas presentaciones. Y por último, les contamos que en marzo vamos a iniciar la cuarta edición de PIE SST 2025. Es un programa internacional de especialización en seguridad y salud en el trabajo. Tenemos expositores de primer nivel. Son 10 sesiones, 20 horas de capacitación y estamos preparando para ustedes también un precio súper especial. Les vamos a enviar la información. No dejen de escribirnos, inscríbanse, es una súper oportunidad para que sigan preparados en todo lo que es materia de SST. Bueno, cuenten con Rancor para ser siempre su aliado en el área profesional y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias y buenas noches. Giovanna, una pregunta. Ahí están preguntando por el chat si esta presentación o este encuentro va a tener un certificado. Sí, les vamos a pasar la información por WhatsApp a todos para que tengan toda la información clara. Buenísimo. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches.